Hace un mes le dije que la financiación irregular sobrevolaba sus cabezas en el Partido Socialista. Hoy son dos magistrados diferentes los que aterrizan esa financiación irregular en la puerta del partido del que usted es vicesecretaria general. No hay financiación ilegal en el Partido Socialista. No pueden explicar por qué desde Moncloa se mandaban emails con su logo para pedir financiación para las empresas de Begoña Gómez. No pueden explicar por qué el hermano de Sánchez decía que vivía en Portugal si en realidad vivía en Moncloa. No pueden explicar nada. Un audio que dice: el presidente ha dicho que esto se limpie, caiga quien caiga. Esto es mafia. La libertad es un principio que le incomoda. Usted prefiere un ciudadano dependiente, un votante cautivo, una España subsidiada antes que una España que produce. Señora vicepresidenta, el día 18 de junio el señor Sánchez decía ante esta Cámara que la izquierda no es corrupta. Mentira. Que su organización es una organización limpia. Mentira. Decía que la UCO no había visto ningún indicio de financiación irregular en su partido. Mentira. Era una respuesta que él daba, muy enfadado además, al señor Gabriel Rufián, que me imagino que estará comiendo ahora, y le decía que el señor Rufián preguntaba por la corrupción de su gobierno. Ahora han decidido en Esquerra Republicana que les compensa sostener la corrupción de su gobierno. Hace un mes yo le pregunté lo mismo a usted, si en su partido había financiación irregular, y usted me decía que no, que la UCO acreditaba en sus informes que todo estaba perfectamente en el Partido Socialista. Un mes después hay dos autos distintos de dos magistrados distintos que la contradicen, señora vicepresidenta. Uno del Tribunal Supremo, que dice que no acreditan ustedes ni el origen ni el destino de los fondos en metálico de su partido, y una Audiencia Nacional que dice que van a investigarlo. Hace un mes le dije que la financiación irregular sobrevolaba sus cabezas en el Partido Socialista. Hoy son dos magistrados diferentes los que aterrizan esa financiación irregular en la puerta del partido del que usted es vicesecretaria general. Así que, señora vicepresidenta, yo le pregunto, ¿de verdad ustedes siguen afirmando que han operado siempre bajo el principio de legalidad? Señora Muñoz, sí, hemos operado bajo el principio de legalidad y volvemos a insistir, no hay financiación ilegal en el Partido Socialista, el único partido que ha sido condenado en este país por financiación ilegal es su partido. Presidenta, el primer partido de este país que fue condenado por corrupción fue el PSOE por Filesa. Deje de mentir. ¿Y sabe lo que le pasa? Que no pueden dar muchas explicaciones. Mire, no pueden explicar el origen de los fondos. No pueden explicar ustedes por qué sus dos secretarios generales de organización están procesados. No pueden explicar por qué había un mail de la Fiscalía en el gabinete del presidente Sánchez. No pueden explicar por qué la señora Leire hablaba en nombre de Sánchez para limpiar la corrupción de Sánchez. No pueden explicar por qué desde Moncloa se mandaban emails con su logo para pedir financiación para las empresas de Begoña Gómez. No pueden explicar por qué el hermano de Sánchez decía que vivía en Portugal si en realidad vivía en Moncloa. No pueden explicar nada. Por eso el señor Sánchez se ha subido hoy ahí y no ha contestado a nada de lo que le estaba preguntando todo el mundo hoy. ¿Sabe por qué? Porque solo está a la altura de la soberbia del señor Sánchez su cobardía. Señora vicepresidenta, ustedes se sorprenden de que los jóvenes les abandonen y las mujeres y de que la mayoría de los españoles ya no estén con su gobierno. ¿Sabe lo que pasa? Sus medios dicen que es que España se derechiza, como si fuera algo malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente de este país está harta de aguantar a un gobierno de izquierdas y corrupto, su gobierno. Muchas gracias. Ya se va acercando las fiestas navideñas, final de año ya, y los españoles estamos esperando dos cosas. A ver si usted es capaz de presentar los presupuestos, que ha anunciado ya hace meses que era cuestión de días. Y en segundo lugar, también esperamos que Leire Díez nos anunció que iba a presentar su bestseller Manual de Fontanería, y esperemos que lo haga cuanto antes. Pues mire, tanto una cosa como la otra, sus presupuestos si los hay y la historia de Leire son cuentos chinos. Mire, usted estaba allí, creo yo que usted estaba allí, es la número 2 del Partido Socialista. Si hemos podido ya comprobar todos que la fontanera Leire Díez departía directamente con el señor Sánchez, con el fiscal general, con el señor Bolaños, usted era la número 2 del Partido Socialista. También tenía relación directa con la fontanera. Yo tengo una duda, a ver si usted es capaz de aclarármela. O usted manda mucho o usted no manda nada. Mire, si usted no manda nada, es que no se enteraba de nada. Y si usted manda mucho, es que usted es la verdadera fontanera y estaba al tanto de todo. Por favor, aclárenos cuál es su papel en toda esta historia. Gracias. Incalificable su intervención, señor Bendodo. ¿Y usted qué manda, señor Bendodo? ¿Usted qué papel tiene en el Partido Popular? ¿Usted qué papel va a jugar
y juega en la dirección del Partido Popular, porque le veo desubicado. No se termina de aclarar, viene usted aquí, hace un chascarrillo, intenta usted hacer una gracieta, por cierto, con poca fortuna y además me molesta. Señor Bendodo, tómese este Parlamento con seriedad. No es ninguna broma, porque lo que ustedes están haciendo no es ninguna broma, es una tomadura de pelo a todos los españoles. Mire, usted no sabía nada al final. No sabía nada, ni sabe quién es Leire, ni lo que ha hecho Ábalos, ni Coldo. ¿Sabe por lo menos dónde está el despacho de la gerente o tampoco sabe dónde está el despacho de la gerente? Mire, usted es como Chávez. Al final todo este escándalo se entera usted por la prensa, ¿no? Como dijo Chávez en la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía de los ERE. Yo me he enterado por la prensa, pues usted se habrá enterado de todo esto por la prensa. Que hay un audio que no son bulos, un audio que dice: el presidente ha dicho que esto se limpie, caiga quien caiga. Esto es mafia. Sánchez el número 1 de la mafia y usted, creo yo, la número 2. Muchas gracias. Una de las personas muy cercanas a usted decía el otro día que era positivo que hubiesen menos autónomos porque así había menos precariedad. Tenía razón en una cosa. Desde que ustedes gobiernan, los autónomos, por desgracia, cada vez están más precarios. Más precarios porque se les incrementan los costes, porque ustedes no son capaces de recortar la inflación, de controlar la inflación, porque ustedes les suben los impuestos, porque ustedes les suben las cuotas, porque el beneficio, si lo tienen, eso no sube. Estoy de acuerdo, es parte de su forma de entender este país. Pero mire, un autónomo es la expresión más importante que puede encontrar de la libertad individual. Ese autónomo no pide, arriesga, genera, crea. Yo sé que para usted la libertad es un principio que le incomoda. Usted prefiere un ciudadano dependiente, un votante cautivo, una España subsidiada antes que una España que produce. Por eso le pregunto, ¿cree que el interés general de España es que cada vez haya menos autónomos? Muchas gracias. El crecimiento del PIB en España fue del 2,8 en el tercer trimestre de este año. España se consolida como la economía avanzada que más crece, escúcheme, señor Bravo, en el mundo. La economía avanzada que más crece en el mundo. La pregunta aquí es, señor Bravo, ¿por qué el Partido Popular no apoya ninguna de las medidas que permite redistribuir esa riqueza? Hable de las personas, de los autónomos. Da igual que ustedes reculen con la subida de las cuotas que habían propuesto. Los autónomos ya les conocen, saben que van a por ellos. Mientras ustedes les piden que dediquen más tiempo a los papeles en lugar de a la empresa o la familia, nosotros les proponemos reducir de 4 declaraciones a 2 o 1 para los que empiezan. Frente a ustedes que le ponen una losa en la espalda al autónomo cuando empieza, nosotros le proponemos cuota 0 hasta en 2 años. También, cuando ustedes ven a los autónomos como un cajero automático al que sacarle, nosotros le proponemos un régimen de franquicia de IVA optativo para que los que facturan hasta 85.000 euros no tengan que liquidar ni tener que ingresar el IVA. Nosotros también le proponemos otra cosa, la compatibilidad, sí, la pluriactividad, sin perjudicarles, sin que tengan que cotizar por encima de la base máxima. No traten peor a los autónomos, ustedes sigan a lo suyo, al ruido y a sus cosas. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.